Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy en nuestro simposio virtual, la transición energética en el sector público y privado. La pregunta de hoy es, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Dentro de este simposio virtual, lo que también estamos por realizar es la firma del convenio entre el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos y la CAMEXA, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Y para eso me da mucho gusto dar las palabras también de bienvenida y dar la bienvenida a Johannes Hauser, nuestro director general de la CAMEXA, Andreas Müller, nuestro director adjunto de la Cámara, y al ingeniero Víctor Hugo Pérez Olave, que es el presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos del CONACEN. También me gustaría mucho comentarles que después de la firma del convenio, el doctor Sergio Medina González dará unas palabras como de keynote, ¿no? Para dar inicio al panel después, con el tema de dilemas de la transición energética en México. Y en el panel entramos con 3 expertos del sector, que obviamente luego se los voy a presentar en adelante. Para esa firma de convenio entre la CAMEXA y CONACEN, se puede decir que es una colaboración muy enfocada en 3 áreas o 3 sectores. Obviamente el sector de la transición energética, energías renovables, eficiencia energética. También la industria 4.0 que estamos promoviendo fuertemente, que está relacionada y vinculada perfectamente con la eficiencia energética y el sector energético. Y también la formación dual, pensando en la formación de los jóvenes y no nada más de los jóvenes, sino la capacitación al personal que quiere trabajar en esos sectores. En ese sentido, me gustaría mucho dar la palabra a Johannes Hauser, nuestro director general. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Kira, por la introducción. Muchas gracias por participar en este simposio virtual. Un gracias especial a los ponentes y panelistas que a continuación van a abarcar el tema central del día de hoy. Kira ya hizo algunos comentarios acerca del carácter del convenio, del, digamos, memorando de entendimiento que hoy de manera virtual se firma entre el CONACEN y CAMEXA. Agradezco mucho a Víctor Hugo Pérez como presidente del CONACEN por la confianza que de alguna forma deposita en esta cooperación. Uno se lleva la impresión después de 2 años del gobierno federal, digamos, en el poder, que la transición energética, por lo menos a nivel público, está tomando un descanso, para decirlo así, o también se puede decir que está sufriendo un cierto parón por parte del gobierno federal, y me imagino que el título del keynote que sigue, Dilemas de la Transición Energética en México, de alguna forma ya alude a esto, me lo quiero imaginar. Pero tanto más importante es que a nivel del sector privado, la convicción de seguir adelante en este mismo camino pues siga, y que también se puede operacionalizar a través de una cooperación como la que existe ya desde hace tiempo entre el CONACEN y CAMEXA. Esta firma hoy de alguna forma formaliza o manifiesta de manera escrita una cooperación exitosa ya existente, que abarca los campos que Kira mencionó. Tenemos la suerte en la Cámara de llevar ya años en este tema, y puedo decir que hemos acumulado cierta experiencia en el tema dentro del equipo de CAMEXA, pero más importante todavía es que como Cámara Mexicano-Alemana podemos apoyarnos digamos, en el trabajo y la asesoría y la consultoría en ese tema, en una gran red de contactos en el sector privado alemán en México,
y también de instituciones en Alemania de alguna forma han acumulado también mucha expertise y se dedican a ese tiempo, a ese tema de manera exclusiva, y de alguna forma servimos como Camexa como puente para ver en qué forma mejores prácticas aplicadas en Alemania se pueden transferir aquí a México. Eso es, pienso, el espíritu de este convenio y de nuestro papel dentro de este convenio en los diferentes campos de trabajo que abarca. Agradezco al CONACEN nuevamente su disposición de llegar a este punto de formalizar esta cooperación. Agradezco a Kira, que ha estado atrás de las cortinas preparando esto desde hace ya un tiempo entre las dos partes por parte de Camexa, pues ya, deseo a todos nosotros un éxito en llenar con contenido este acuerdo, de tener resultados tangibles, independientemente de cuál es la actitud o la posición de las autoridades, porque al final el sector privado tiene un papel que desempeñar en esto, pues nuestra posición es de apoyar esto y de aportar lo nuestro en la medida posible para que esto también sea una realidad aquí en México. Muchas gracias. Paso la palabra directamente a Andreas Müller, subdirector de Camexa. Gracias. Muchas gracias, Johannes. Me restan dos cosas agregar. Por un lado, que para nosotros, obviamente, como industria alemana en México, es sumamente importante el tema tanto de eficiencia energética como renovables, porque pues tenemos una gran planta productiva en el país y son productores para productos que se venden a nivel mundial en todos los mercados, y los consumidores se vuelven cada vez más conscientes y no quieren solamente coches eléctricos, sino también coches que se produjeron de manera sustentable. Entonces, en ese contexto, tanto de eficiencia energética como el uso de energías renovables se vuelven sumamente importantes para nuestras empresas, lo mismo para el sector químico, que es el segundo gran sector de la industria alemana aquí en el país. Entonces, es por eso que nosotros empujamos muy fuertemente esos temas en México, y obviamente también en el contexto más amplio que pues tradicionalmente México siempre ha sido un gran aliado en esos temas, ¿no? De sustentabilidad, de renovables, que México tiene un potencial como muy pocos países en el mundo, ¿no? Y sería una lástima no aprovecharlo. El segundo tema que quiero mencionar es obviamente la buena práctica que hemos retomado igual en Alemania de la colaboración entre los actores sociales dentro de organizaciones como son los clústeres. Aunque la idea nace en Estados Unidos, pues en Alemania se fue ampliamente recibida y implementada. Pues tenemos más de 500 clústeres de diferentes sectores en Alemania. Entonces celebramos muchísimo esa forma de colaboración entre los diferentes actores del sector académico, sector privado, sector gobierno, encontrando soluciones a esas grandes preguntas que tenemos. Entonces, por eso también les felicitamos que hayan logrado esa conjunción, ¿no? Primero de todo, la formación de clústeres en los diferentes estados a los que ya nos hemos acercado, y en segundo plano, pues que hayan logrado esa organización a nivel nacional a través de CONACEN, y por eso celebramos la firma que podemos hacer el día de hoy, y esperemos que en el futuro tengamos muchos campos de colaboración. También estamos colaborando con la GIZ en el proyecto de la Alianza Energética entre México y Alemania, y ahí buscamos ahora a nivel regional, como ya lo mencionamos en varias ponencias, que pues la federación no ve tanto ese potencial, entonces, pero vemos que hay muchos estados que sí. Entonces queremos retomar ese trabajo de manera conjunta. Entonces agradecemos mucho la confianza en nosotros y espero que tengamos mucho camino por andar en adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al señor Hauser y Andreas. Víctor, todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y
agradecerles la confianza que tienen ustedes en el CONACEN. Como bien dijo Andreas, el CONACEN es la conjunción de los clústeres energéticos del país. Al día de hoy, ustedes saben, tenemos 14 clústeres energéticos en 12 estados del país, lo cual nos lleva a ser un referente energético fuerte. Y como dice Johannes, a lo mejor no está bien pronunciado, pero nosotros lo que buscamos, aunque nuestro gobierno trae alguna visión, nuestra visión es empresarial y nuestra visión es apoyar a los estados a que desarrollen proyectos viables, ya sean estatales, regionales o federales. Y en este tipo de desarrollo de proyectos buscamos las alianzas de instituciones fuertes y sólidas como la Cámara Mexicana Alemana. Por eso para nosotros hoy es un orgullo el poder llevar a cabo la firma de este convenio de colaboración, donde estamos seguros que para nuestros afiliados y para los afiliados de la Cámara Alemana será de beneficio, un beneficio mutuo y a su vez para desarrollar la industria en los diferentes estados. Por ejemplo, en México, donde está la energía renovables y energías limpias con un no avance tan rápido como en el norte del país. Mas, sin embargo, con este tipo de alianzas podemos sacar adelante no solo al sur-sureste, sino convertirnos el día de mañana, que es la finalidad del CONACEN, un referente a nivel nacional y poder tener una voz dentro del gobierno federal y decir y opinar en qué es lo que nos conviene a México para poder salir adelante y cumplir con los convenios internacionales. Una vez más les reitero mi agradecimiento y la confianza por poder llevar el día de hoy la firma de este convenio, lo cual estoy seguro traerá muchos beneficios para los empresarios de ambos países y de ambas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Entonces, de forma digital, virtualmente, de forma separados con sana distancia, les pido que firman el convenio en donde les corresponda con su firma. Andreas Müller, Víctor Hugo Pérez Olave, señor Hauser, Johannes Hauser, por favor, firmarlo y también, por favor, mostrarlo a la cámara para que veamos esa firma y sacamos una foto. Muy bien, muchas gracias por la firma. Voy a dar un aplauso. No tenemos un aplauso digital, pero aquí estamos celebrando esta colaboración. Y también, pues, quiero dar las gracias a Marta Sierra detrás de las cortinas por parte de CONACEN. Sin ella, igual tampoco hubiera sido posible este evento, la firma del convenio. Y para mí, obviamente, mi contraparte en CONACEN para seguir avanzando en la parte operativa y llenar este convenio con vida. En este sentido, me gustaría mucho entrar al siguiente, al siguiente tema del programa de hoy. Vamos a seguir con el doctor Sergio Medina González. Sergio Medina González es el presidente del Clúster para el Desarrollo Energético de Jalisco y director general de la empresa Sustentabilidad, Economía y Sociedad. Es también vicepresidente del área internacional del CONACEN y nos dará una plática, como ya mencionó el señor Hauser, dilemas de la transición energética en México. En ese sentido, Sergio, es todo tuyo el público. Y antes que inicies, me gustaría mucho que nuestro público haga sus preguntas en el ficha que diga preguntas y respuestas, pero también lo puede hacer en el chat. Y después de la presentación de Sergio, vamos a dar espacio para ver las preguntas y que Sergio nos dé las respuestas. Gracias.
Adelante, Sergio. No se escucha. Sí, no se escucha, Sergio. ¿Ahora sí? Ya, ahora perfecto. Muy buenos días a todos. Agradezco antes que nada a la Cámara México-Alemana por la invitación a compartir algunas ideas y desde luego celebro con mis colegas y amigos y compañeros del CONACEN la firma de este importante convenio que buscará detonar acciones conjuntas en beneficio de nuestras economías y del sector energético. Este tema que quiero hablar evidentemente despertará algunas inquietudes, algunas ideas y algunas reflexiones sobre dónde estamos y hacia dónde visualizo que viene o en el punto en que estamos. Como ven ustedes, la primer lámina es una imagen de una hoja queriéndose dar vuelta porque no nos animamos a dar ese paso. Y quisiera yo reiterar que todas estas reflexiones, consideraciones que hago son estrictamente personales y no representan la visión del CONACEN o del Clúster Energético de Jalisco. A siguiente, por favor. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Dónde estamos? Es un tiempo realmente vertiginoso, con una revolución tecnológica digital muy, muy amplia, con una creciente pobreza, unas formas de inequidad, pocos trabajos y los que hay pobremente pagados, con una emergencia ecológica. El debate del cambio climático ya está superado. Creo que el consenso internacional es claro que vivimos tiempos contrarios a la naturaleza y en particular el COVID reveló las insuficiencias y limitaciones del sistema de las naciones por su estructura de diseño centralizada, social, económica y políticamente, que ha generado muchísima tensión en los diferentes orbes del planeta. La pandemia, asimismo, desnudó las divisiones, las desigualdades sociales y económicas y, sobre todo, la fragilidad de las instituciones democráticas. Ese es un tema muy importante. Es decir, que presenciamos un cambio de paradigma global, de un creciente rol global de las energías renovables, transitando hacia cero gases de efecto invernadero. Desde luego Alemania, toda la Unión Europea, los Estados Unidos con este replanteamiento global que está haciendo la nueva administración, China, Japón, India, bueno, infinidad de países que están en esta transición y se está consolidando una más amplia y profunda agenda política en el tema climático y hay que estar y ser partícipe de eso. Estamos ante una revolución tecnológica digital, por ejemplo, blockchain, hidrógeno verde, por mencionar, y todo lo que viene con esto. En breve atestiguaremos un dramático cambio en la posición y perspectiva de la política energética de Estados Unidos con el concepto del Plan Verde Biden. Este es como el punto de inflexión. La siguiente, por favor. Y aquí el centro de mi presentación, es decir, estamos ante un profundo dilema de continuar en la dirección contraria a la economía verde del futuro, anclados en la política de hidrocarburos, con empresas no competitivas y números rojos, con dependencia energética del exterior, 60% del suministro de gas y 65% de la gasolina proviene del extranjero, sin capacidad financiera para responder a las enormes consecuencias económicas y sociales que esta pandemia dejará al país por décadas. De continuar este proceso, el deterioro inevitablemente continuará, económica y socialmente. Y la otra, en este dilema, estamos ante la urgente necesidad, y yo lo planteo como gran oportunidad, de asegurar la transición energética hacia un futuro verde, en el que se aseguren nuevas formas de trabajo y producción, bien remunerados para todos, donde la inclusión social se asegure y se garantice,
dentro de los límites que el planeta puede soportar y apoyados en la quinta revolución tecnológica. Así como llegó la cuarta revolución industrial el siglo pasado, este siglo es el de la revolución tecnológica. Y aquí México tiene que dar un paso al frente para que sea esperanzador si actuamos y participamos en este proceso. Y aquí el primer llamado. Necesitamos dar un paso al frente de cara al futuro para apoderarnos y ser partícipe de esa gran oportunidad. Adelante. Visualmente, ustedes lo pueden observar de esta manera. Tenemos en un lado una política energética incierta. Ahí están los datos, realidades que son inevitables en ocasiones de reiterar y de mencionar, donde crece el endeudamiento de Pemex y la CFE, donde hay pérdidas en la generación eléctrica, donde hay auditorías que mencionan que la empresa principal no es rentable en materia de electricidad, donde los megaproyectos tienen innumerables cuestionamientos en cuanto a la factibilidad y donde al día se pierden millones de pesos por actividades ilegales. Y por otro lado, tenemos esta visión de futuro económico, social y ambiental, donde está marcando la pauta de este próximo siglo. Recientemente, la Unión Europea, a través de este Acuerdo Verde, garantizó 1 trillón de euros de inversión para los próximos años. El plan de nuestro socio comercial más importante de México, que es Estados Unidos, está anunciando 5 trillones para el programa de cambio climático para 0 emisiones al año 2050. China, la segunda economía más importante de este planeta, traza su trayectoria de 0 emisiones para el año 2060. Alemania, desde luego, con una actividad energética ejemplar hacia el 100% de renovable en electricidad en su totalidad. Y si a esto le agregamos que cantidad de países, ciudades y regiones del mundo se están moviendo hacia el 100% renovables. La siguiente, estos son algunos ejemplos de cómo está el mundo transformándose. Y es importante abrir los ojos, abrir la visión más amplia a nuestro microcosmos y ver cómo el mundo y las economías globales se están transformando. Ciudades, regiones, pequeñas islas, centros turísticos, áreas en el mar donde están transitando hacia el 100% de energía renovable en los próximos 15, 20, 30 años. Adelante, la siguiente. Estos son otros ejemplos también de diferentes ciudades del mundo, de diferentes países, donde están caminando hacia 100% gradualmente de renovables, como lo estábamos haciendo en México, donde la ruta de la transición energética está marcada por aspectos técnicos, científicos y de responsabilidad con la humanidad, con el planeta y con las comunidades rurales, urbanas y de todo el país. Estos son, desde luego, Australia, Alemania, Frankfurt, San Diego, San José, que son ciudades que están avanzando. Y aquí la lista continúa. Son innumerables las ciudades que están avanzando en esta dirección. La que sigue, por favor. Dicho de otra manera, esta es nuestra realidad. Hace escasos días, la semana pasada, un reporte mencionó o está citando con evidencia que México en 2 años pasó del 8º lugar que venía en infraestructura en la transición renovable al lugar 51. Esto valuado en los países en proceso de desarrollo. Y si hacemos este análisis, incluyendo los países desarrollados, México en 2 años cayó al lugar 77. Esa es la realidad.
Si nosotros nos situamos, ustedes ubíquense en el centro de esta línea a la mitad de mi pantalla. Estamos en el año 2020. Tenemos por un lado un diseño institucional trazado hacia la política energética, regresando hacia la dependencia de petróleo, como fue en los años 70. Y por otro lado, tenemos este dinamismo económico de todos estos países líderes con una trayectoria hacia el año 2050. Pues bien, si nosotros estamos trabajando hacia la vertiente del año 70, quiere decir que sumado esos años en reversa, más los años que nos van a adelantar esos otros países en la visión de futuro sustentable, incluyente, económica y competitivamente, el retroceso no es de 2 años. El retroceso puede ser de 70, 80 o 100 años. De ese tamaño es el dilema y la oportunidad que nosotros, como clústeres, como cámaras, como empresas México-alemanas, podemos y debemos trabajar en la dirección del año 2050. Por supuesto que el hidrocarburo seguirá en el mercado porque es la base para esta transición, pero es la gradualidad de ir disminuyendo la dependencia de él y generando mayor apalancamiento en la variable energética en fuentes renovables. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué sucede en una época de cambios e incertidumbres como la que vivimos actualmente? Hay 2 palancas fundamentales que nos servirán para salir adelante. Una es la colaboración y otra es la innovación. La colaboración genera acciones innovadoras, como la de hoy del documento y la alianza firmante entre la Cámara México-Alemana y el CONACEN, y la innovación. Cuando existe voluntad y disponibilidad y disposición a la colaboración, se rompen barreras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde cada trinchera, romper barreras económicas, tecnológicas, sociales, para proteger el medio ambiente, para generar el desarrollo incluyente y para generar mayor competitividad a nuestras empresas. Y aquí es fundamental que separemos los límites individuales y multipliquemos los esfuerzos colectivos. La colectividad es pieza angular en este proceso de colaboración y de innovación. La que sigue, por favor. En este sentido, quisiera dejar subrayado y resaltar la importancia de las mujeres en toda su expresión. Empresarias, educadoras, políticas, jefas de familia, todas ellas constituyen una pieza angular para impulsar y liderar este proceso de transformación cultural en nuestro país, en nuestros estados y en nuestras regiones y municipios, y en toda la trayectoria del proceso: generación, comercialización y consumo de bienes, productos y servicios. El día de ayer atestiguamos una acción muy importante en nuestro país vecino del norte al nombrar a 2 mujeres. Dicho sea de paso, esta presentación la preparé antes de que se hicieran esos anuncios. Una mujer como encargada del área energética, que estará a cargo una exgobernadora en Estados Unidos, y la jefa del área de cambio climático en la economía de Estados Unidos. Es decir, y al igual que en Alemania y en Estados Unidos y otras regiones del mundo, México necesita impulsar más liderazgos de mujeres empresarias, de mujeres políticas, educadoras, que nos ayuden a este proceso de transformación cultural que requerimos. Es decir, el nuevo paradigma global de la economía verde representa para Camexa una ventana de oportunidad para crear nuevos y mejores empleos, empresas, generar inclusión social, equidad social, proteger el medio ambiente y generar riqueza, que no está peleado con todo este proceso. Al contrario,
¿La que sigue? Por ahora, ¿qué necesitamos para responder a este dilema? Pues participar de esta oportunidad con acciones privadas, municipales, regionales y estatales, y desde luego gubernamentales. Impulsarlos, orientarlos, apoyarlos y en ocasiones empujarlos a que tomen decisiones en esta dirección. Y necesitamos impulsar esta transición verde de abajo hacia arriba, de lo local a lo regional y lo nacional. Aquí invertimos el papel como tradicionalmente se hizo hace unos años en México. La reconstrucción o la construcción de la agenda verde va a empezar o se va a fortalecer de abajo hacia arriba, de las regiones a lo nacional, de lo municipal, de las regiones estratégicas comerciales, de los trazos industriales de algunas zonas de regiones del país. Por ejemplo, en generación distribuida, tenemos una oportunidad muy grande para impulsarla en los estados, para impulsar aspectos o estrategias de iluminación, para impulsar la infraestructura para vehículos eléctricos, invirtiendo en estaciones de recarga, invirtiendo masivamente en transporte público verde, como lo hizo la Ciudad de México muy asertivamente en estas grandes ciudades para disminuir la huella de carbono. Con cautela, yo sí veo señales de esperanza para establecer un nuevo diálogo de entendimiento de cara al futuro y sobre todo frente a la nueva realidad internacional. Por ende, desde el CONACEN, la Vicepresidencia Internacional está trabajando y tiene el interés y decisión de trabajar con la Cámara México-Alemana en esta dirección, para impulsar la actividad comercial que convenga e impulse el desarrollo empresarial y nacional de ambos países. La que sigue, por favor. La propuesta en concreto es que sumemos acciones conjuntas entre CAMEXA y CONACEN para acelerar la transición energética de México, sumando esfuerzos colaborativos hacia la agenda verde. Son innumerables los temas. Aquí solo en esta pequeña lámina ilustro algunos de ellos. En ciudades y comunidades inteligentes, en generación de energías limpias, en gestión integral de residuos sólidos, en uso sustentable de residuos, de recursos hídricos, en mitigación del cambio climático, en movilidad sustentable, en infraestructura verde. Son algunos de las vertientes donde podemos empezar. Y finalmente, la que sigue, agradecerles nuevamente al CONACEN y a la Cámara México-Alemana esta oportunidad de compartir estas ideas, estas reflexiones. Aquí les dejo mis datos y la obra última reciente que escribí sobre economía verde en México, los datos del clúster y los datos donde me encuentran a sus órdenes en la Ciudad de México o acá en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por tu presentación y el keynote que nos muestra muy bien el dilema, ¿no?, con lo que se enfrenta México. Tenemos unos comentarios en el chat y unas preguntas también en preguntas-respuestas. Dado para cuidar el tiempo, van a ser como 4 preguntas y después ya lo vamos a dejar. Pregunta un escuchante, espectador, ¿qué hay sobre el hecho de que la CFE invertirá de 2021 al 2024 unos 12,000 millones de pesos para desarrollar proyectos de generación eléctrica para agregar al sistema 500 megawatts de la capacidad a partir de fuentes renovables? Y cita una Liga de Energía Debate en donde justamente se comenta cómo la 4T está impulsando las renovables. ¿Tienes unos comentarios a ese respecto? Sí, mira, efectivamente la CFE ha venido planeando
desarrollar ciertos proyectos y actividades, e incluso recientemente anunció que parte del tren, de esta ruta del Tren Maya, también estaría apalancada con fuentes renovables, lo cual es muy bueno y lo cual es grandioso que eso suceda. Y confirmo que para que México dé un paso hacia fuentes renovables, es importante que la empresa número 1 del país en generación eléctrica participe, y que participe decididamente, porque la necesidad de generación eléctrica es tan importante que esto debe ser parte de todos. Nos involucra a todos, al Estado, a las entidades públicas y desde luego al sector privado. Entonces, yo no descartaría que fuera eso una primera etapa de acciones en participar en el desarrollo energético nacional con infraestructura renovable. Y otro comentario, eso es más un comentario, pero luego igual lo puedes comentar. Comenta un espectador que la energía renovable no solo debe ser sustentable, sino también sostenible. Y no sé si es una pregunta que se puede contestar o es más una pregunta hipotética, por decirlo. Si sabemos cuánto cuesta la transición energética en pues, millones de dólares, ¿no? Me imagino que pues, no se puede contestar de forma fácil, pero igual quizás tienes un comentario, Sergio. Sí, yo diría que será más costoso no impulsar la transición energética que acciones de remediación, porque el dinero invertido en eficiencia energética, en iluminación, genera ahorros y eficiencias económicas, que esos recursos pueden ser invertidos en diferentes actividades, en actividades sociales, educativas. Y de no hacerlo, los efectos en materia de salud, en materia de cambio climático, todo lo que generará en temas de elevación de niveles de agua, de aspectos biológicos como los que estamos viviendo, finalmente son más caros que hacer lo correcto. Es decir, el que demos un paso y caminemos en la dirección correcta de la transición energética nos va a hacer partícipes de la economía global. De otra manera, el país gradualmente será y se quedará aislado en el proceso global internacional del desarrollo económico, tecnológico, competitivo. Y diría un ejemplo, en breve, los productos que se exporten del país a la Unión Europea con estos acuerdos comerciales y de transición a verde en Europa van a exigir a todos los productos de otros países que tengan el componente sustentable. Dicho de esta manera, nuestros productos no podrán ser exportados a otras regiones del mundo. Por ende, es muy importante que demos ese paso al frente decididamente. Sí, gracias, Sergio. Pregunta Ernesto Beltrán, derivado del reporte de la Agencia Internacional de Energía, ¿consideras que la eficiencia energética puede ser un pilar para la recuperación energética? Por supuesto, y de hecho los estudiosos, los que saben del tema, sugieren o recomiendan iniciar el proceso de la recuperación energética con aspectos, acciones, políticas públicas y privadas de eficiencia energética. No hay que producir más, sino consumir menos. Y la mejor o la energía más barata es la que no se consume. Entonces, hay que consumir menos energía y la que se consuma, hacerlo con niveles y estándares de eficiencia elevada que no impacte la calidad de vida de la población y el medio ambiente. Sí. De hecho, sobre eficiencia energética luego se va a hablar un poco más también en el panel, porque nuestros dos panelistas femeninas son expertas en el tema. Entonces, quédense muy atentos al panel, por favor. Y una otra pregunta de Carla Gasca, la que igual ya pusiste que la quieres contestar, Sergio.
lo leo nada más para la audiencia. Muy interesante el tema de impulso de lo local a lo nacional. ¿Tienen algún plan al respecto? Creo que es importante una estrategia de incidencia en planeación del sector. Por ejemplo, a mí y a mi empresa nos interesaría mucho participar. Mil gracias. Por supuesto, y aquí Carla, con muchísimo gusto, podemos hablar del tema. Estamos trabajando en las regiones y es la naturaleza del CONACEN. En cada estado existen líderes empresariales, líderes energéticos que estamos trabajando de abajo hacia arriba. Es un cambio en la dirección de la política energética. Antes o hace algunos años se estableció macro de arriba hacia abajo. Y a mí me parece ahora, y estamos viendo los resultados, estamos trabajando con municipios, con corredores industriales, con estados, con regiones de municipios asociados o con estados colindantes para establecer. Por ejemplo, hoy en la mañana se anunció la instalación de un supercargador en la zona norte del estado de Jalisco que va a abastecer de energía eléctrica a vehículos eléctricos que transiten de aquí a todo el Bajío y que lleguen hasta la Ciudad de México. Entonces, son acciones regionales que no necesariamente tienen que ver con aspectos nacionales, y los estados y los municipios y los empresarios locales son los que están impulsando esas acciones. Entonces, la respuesta es sí, y creo que estos próximos 4 años, esta será la tónica. Acciones regionales, locales, determinantes, con información local, con actores locales, que derramen la economía en las regiones locales. Y por supuesto que se combata todos los temas de corrupción, de transparencia, todos esos temas que son parte de una democracia. Entonces, dicho de otra manera, nos toca dar un paso al frente, generar alianzas locales, regionales, con actores locales de la Cámara, del CONACEN y de los municipios o de las regiones, para que participen en este proceso de proyección hacia la economía verde del futuro. Gracias, Sergio. De hecho, un asistente comentó que ya compró el libro. ¡Ah, maravilloso! Está a su disposición, sí. Por cierto, está de oferta ahorita, le hicieron un descuento. Pues, entonces, a todos, adelante. Y Sergio, tú que vas a estar ahora todavía, te pediría que revises el chat porque hay unas preguntas todavía que quizás puedes contestar antes que terminemos el webinar. Y también en la pregunta y respuestas, o sea, en los dos canales, si puedes revisar y contestar las preguntas sería fantástico para poder seguir con el panel. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación, ¿no? Tus comentarios, tu conocimiento. Y para seguir con el programa, me gustaría mucho presentarles los 3 panelistas que tenemos en el día de hoy. Es el doctor Carlos Yates, el director institucional Relations de TPI Composites Inc., vicepresidente para la creación y el fortalecimiento de empresas y nuevos negocios del CONACEN. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. También me gustaría presentarles a Francis Pérez, maestra Francis Pérez, directora general de Ramadasa Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Francis, por estar hoy con nosotros. Y a la maestra Lucía Martínez González, directora de operaciones de Grupo GEF México, una empresa alemana, y Lucía, que es la directora de operaciones aquí en México. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. De hecho, Carlos preparó una presentación que nos va a guiar por el panel. Y en cada tema, o después terminando cada tema, voy a invitar a nuestras 2 panelistas también de dar sus conocimientos y expertise. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Oscar, por poner la presentación. Carlos, adelante, si nos ilumines, por favor. No, muy amable, Kira. Muy buenos días y qué gran oportunidad tenemos a través del liderazgo de nuestro presidente, Víctor Hugo Pérez Olave, y todo este gran equipo de estos 14 clústeres en el país, de buscar establecer una alianza estratégica con un país de los más desarrollados del mundo, como es Alemania, representado por esta Cámara México-Alemana, y agradecemos mucho esta gran oportunidad.
Nosotros formamos parte del clúster de energía de Chihuahua. Nuestro presidente es Víctor Sáenz. Y bueno, él precisamente es el vicepresidente ahorita de servicios de TPI, y donde estamos buscando precisamente no solo generar la energía, sino también cómo buscar procesar los residuos de la energía limpia. La siguiente, por favor. Es muy importante en el tema de nuestra conferencia el día de hoy, esa pregunta, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que es muy importante que establezcamos la visión y el liderazgo estratégico digital en los tiempos que nos toca estar viviendo. Es muy importante hacer el uso de la dataficación, así como la digitalización, y buscar precisamente establecer los modelos de negocio digital para poder finalmente establecer nuestros ecosistemas digitales. Creo que en el primer punto del tema 1 de nuestro panel, el rol del sector público y privado, es muy importante que la cadena de suministro en la generación de energía debe ser considerada por el sector público como industria esencial, como es en todos los países del mundo. Es muy importante darle seguridad a esa cadena de suministro. También es muy relevante el que podamos y la obligación que tenemos de integrar a nuestras pymes a la cadena de suministro de la propiedad local. En nuestro país la participación de este renglón en el estado de Chihuahua es del 3%. En otros estados es del 18%. Creo que la gran diferencia que tenemos con el resto del mundo, y poniendo como ejemplo Alemania, es que tiene sus proveedores regionales del país establecidos contiguo a su misma industria global, y esa es la gran diferencia en la generación para ellos de empleos, y que tenemos que buscar cómo sumar esos esfuerzos para integrar esa proveeduría nacional, apoyando a nuestras pymes, capacitándolas, certificándolas y buscar esa participación. También otro punto que es relevante tomar en cuenta, una vez que estén certificados estos proveedores, procurar establecer políticas de pago puntual en sus servicios, que hay un rango de 30 a 60 días y no nos vayamos a veces a 120 días o más, que al menos en algunas empresas ocurre esa, pero también hay empresas que con gran responsabilidad cumplen su pago puntual a los proveedores. Si queremos desarrollar, si queremos tener nuestros proveedores certificados, también es importante el que los apoyemos precisamente con esos pagos puntuales. Se necesita también llevar a cabo una convocatoria nacional donde participe la Penta-LC de nuestro país y donde los clústeres juegan un papel muy relevante. Creo que el tener aquí aglutinados 14 clústeres en el tema de la energía es muy relevante porque pretendemos precisamente ser el referente en el país y en nuestras regiones para impulsar y apoyar esa transición de la energía fósil a la energía renovable. Seguiremos utilizando la energía fósil, hay que tenerla en cuenta, donde a través del gas natural, a través del gas, que eventualmente irá sustituyendo al petróleo. Podemos considerar pues de menor impacto el uso del gas comparado con el del petróleo, pero finalmente tendremos ahí la presencia de la energía fósil en ese sentido, pero sí ir buscando una mayor integración de la energía renovable. Y pues nuestros estados en el norte, si tomamos tenemos pues dos tipos de energía que se utilizan bastante. En la baja podemos verlos precisamente las torres generadoras de energía eólica, y el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, pues muy fuerte también en energía solar, con gran potencial. Tenemos al estado también de Nuevo León, con algo de eólica, también la solar, y por supuesto el estado de Tamaulipas, que tiene
pues una combinación también de tanto la energía eólica solar. Como podemos ver, estos conceptos se están extendiendo incluso al sureste. Hay parques eólicos, como ustedes lo saben, en Oaxaca, en Yucatán, que están contribuyendo a generar esa energía. La siguiente, por favor. Yo creo que en las etapas y ciclos económicos vemos que está llegando una caducidad el modelo neoliberal. Entonces, creo que México tendrá que buscar su propio modelo, el que es el más adecuado para que podamos precisamente salir adelante. Dada la situación que estamos viviendo actualmente, es muy importante enfocarnos en una colaboración público-privada, de un capitalismo de mercado con enfoque social. Creo que las pláticas que hemos tenido, al menos con partes de la industria está dispuesta a colaborar, pero siempre que haya certidumbre por parte del gobierno federal. Entonces es muy importante que llevemos a cabo ese tipo, las busquemos, las propongamos y encontremos el mejor camino para salir adelante. Se debe comenzar por visualizar un plan estructurado de cómo debe ser esta transición. Tenemos también que establecer un cronograma para ver cuánto nos va a llevar a cabo esta transición, que haya planes muy concretos en México. Debemos de volvernos competitivos en la implementación de energías eólicas y solares, cuando en otros países hoy se habla ya de la energía termonuclear, en lo que precisamente muy atinadamente nos señaló nuestro conferencista anterior, nuestro compañero doctor Sergio Medina, precisamente lo que está pasando en el resto del mundo, y ahorita ante un cambio de gobierno en el vecino país, pues tenemos que buscar las oportunidades que requiere nuestro país para salir adelante. Debemos comenzar a actuar proponiendo planes que nos permitan precisamente salir adelante en estos tiempos que estamos viviendo. Con esto dejo mi tema 1 para que nuestras otras participantes del panel puedan participar también, como comentamos, después seguir con el tema 2. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Gracias, Carlos. Francis, te veo muy motivada. Muchas gracias, Kira. Es un gusto poder participar en esta sesión. Agradecemos a CONACEN y a CAMEXA y los felicitamos por esta iniciativa de colaboración que tienen. Algo que me gustaría llamar la atención de nuestro público es: debemos de considerar que dentro de la matriz energética, el 25% aproximadamente es electricidad y 75% son combustibles fósiles para la generación de procesos térmicos de la industria. Entonces, debemos de considerar que el requerimiento energético que tenemos como sociedad, y visto también hacia adelante, hacia el futuro, pues engloba que debemos aprovechar de la mejor manera posible todas nuestras fuentes de suministro que tenemos, y esto engloba el sector de oil and gas, al igual que todo lo que tiene que ver con energías renovables. Me gustaría referirme a lo que tiene que ver con cómo ha crecido en los últimos 10 años la disponibilidad de dos fuentes de energías renovables, ya que estamos hablando de ellas. En el caso de la solar, en el mundo creció 3 veces la capacidad instalada en los últimos 10 años, y en México creció 13 veces, perdón, es la eólica, creció 3 veces en el mundo y en México creció 13 veces. La solar en el mundo creció 14 veces en 10 años y en México creció en 153 veces. Entonces, yo creo que esto habla de que México tiene una tendencia positiva hacia esto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que lo que hemos visto con la ley de transición energética de país, que sentimos que se ha frenado con el gobierno actual, pues limitó las subastas que se estaban llevando a cabo para abastecer a la CFE de energías renovables, ¿no? Esto, pues, sin duda genera dudas al sector económico que está produciendo este tipo de energías. Sin embargo, no es CFE el único comprador de energía
eléctrica y de energía eléctrica limpia. El sector privado está justamente requiriendo cada vez más energías limpias porque están comprometidos a hacer una producción sostenible. Entonces, yo creo que tenemos que entender el contexto que tenemos actualmente como un contexto puntual, en donde los retos que son totalmente válidos en todo lo que tiene que ver con la transición energética en el mundo, no solamente en México, los dos grandes retos son cómo se va a reestructurar el mercado y cómo se va a redefinir la estructura de la propiedad. Y yo creo que este tema, hablando de CFE y de Pemex, que son puntos que a nosotros nos llegan a preocupar muchas veces, pues es justamente, están tratando de proteger ciertos cotos de generación de ingresos para el Estado, que son decisiones de corto plazo y están perdiendo la visión de largo plazo. Yo creo que nosotros, que somos los usuarios, ya sea en nuestra vida como personas, en nuestras familias, en nuestros hogares y casas, pero también la industria, está tomando las decisiones que mejor corresponden a cómo abastecerse de estos insumos. Y la ley hoy nos permite abastecernos de estos insumos en cierta medida, ¿no? Una de las limitaciones que tiene la transición energética o la razón de llevarla a cabo no es solamente cómo podemos aprovechar mejor las fuentes de energía renovable, sino cómo podemos tener unos sistemas de distribución descentralizados, mejor establecidos. Hoy el centralismo de la generación y de la distribución es uno de los principales peligros que enfrenta el sector energético. Entonces, si descentralizamos, y esto es aprovechar la ley de transición energética en cómo cada unidad productiva de México puede poner una pequeña planta de generación de fotovoltaico de hasta medio mega, pues yo creo que es una forma en la que podemos seguir avanzando en el sentido de lo que buscamos como sociedad. No sé, me gustaría dar paso también a que nos pudiera platicar un poco más en este sentido nuestra otra panelista, Lucía, pero antes me gustaría comentar también, si hablamos como un reto muy importante hacia adelante, hacia el año 2050, ¿cómo vamos a alimentar a una población creciente que va a crecer en un 50% más y llegaremos a más de 9.500 millones de habitantes? Esos 9.500 millones de habitantes, para poder satisfacer sus necesidades, van a tener que demandar energía tanto para los bienes que consumirán como para su propia vida en lo individual. Entonces, el crecimiento de la demanda de energía está a la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar de la mejor manera la producción de energía y cómo podemos buscar reducir la demanda en este entorno de crecimiento poblacional? Por eso la eficiencia energética es uno de los elementos que forman parte clave de la transición energética en el mundo, en México, y también para el cumplimiento de metas de reducción de carbono, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo económico limpio, como ya nos comentaban Sergio y Carlos. No sé, me gustaría dar paso también a Lucía. Gracias. Muchísimas gracias, Francis. Y pues sí, agradeciendo a la CAMEXA y a CONACYT por aquí organizar y hacer estas alianzas que son de gran importancia para todo el país y sobre todo porque una de las cosas es que trabajando en equipo es cuando los mejores resultados se pueden obtener. Y eso es algo que hoy en día creo que México ha empezado a reflejar todavía más. Dando seguimiento a los comentarios que estaban realizando mis colegas, pues yo creo que es importante mencionar también esa parte de que, como decían, o sea, tenemos ya un desabastecimiento, que ese desabastecimiento de energético, ¿por qué se está generando? Y una de las cosas que se ha reflejado a partir de todos los programas que se han manejado, como es el PRODECEN, una estrategia, que la estrategia pues ha sido una hoja de ruta de cómo ir desarrollando todos estos avances, se ve que hay un desabastecimiento tecnológico y ese es uno de los principales problemas y causas que se ha enfrentado México. Actualmente tenemos dos penínsulas, tanto la de Baja California como la parte de Yucatán, que tienen ese problema de desabastecimiento energético, es decir, no podemos cumplir con la demanda que se está teniendo o no se logra tener esa cobertura de demanda energética que se requiere en esas regiones. Y ese es uno de los puntos que se debe de tomar también en cuenta para toda esta parte de esa transición energética que se va necesitando hoy en día en México.
¿Qué pasa con la tecnología obsoleta? Estamos hablando que se desarrollaron esos planes, no solamente, o sea, digo, por parte de este gobierno, sino viene desde el gobierno anterior o los gobiernos anteriores que han estado trabajando en estos desarrollos, en estas estrategias, que realmente a lo mejor no han sido las mejores formas o rutas que tomar, pero son los pasos que se ha ido tomando. Y una de las cosas que ha impulsado todavía más estos pasos y estos desarrollos es, como mencionaba Francis, las metas que se están estableciendo no solamente a nivel nacional, sino más que nada a nivel internacional, de que se necesita tener una producción sustentable. Y esa producción sustentable pues requiere que se cumplan con los requisitos de tener unas energías que ya sean limpias, que logren cumplir con los objetivos que se están poniendo de la reducción de emisiones, de 0 emisiones para el 2030. Y esos son en las diferentes partes del mundo que se están estableciendo esas metas, pero es parte de la industria que tenemos hoy en día en México y que tienen que también cumplir con esos requisitos. Entonces, ¿cómo van a poder cumplir con esos requisitos? Bueno, uno de los primeros pasos es justamente teniendo un abastecimiento de energías limpias. Y el siguiente paso que también están realizando, pues es la parte de la eficiencia energética, como estaban mencionando anteriormente los colegas, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Pues justamente que reduzcamos nuestros consumos de energía y que a partir de ahí entonces ya veamos de abastecer esa energía que realmente necesitamos y cubrir todas esas necesidades. Y una de las cosas que también hemos visto es que pues justamente se impulsa otras tecnologías, o sea, hablamos también de un ciclo combinado, de tener esta tecnología de aprovechamiento de residuos o de calor o de otra forma en donde ese ciclo combinado nos puede ayudar a cubrir también estas necesidades que hoy en día. Pero todo esto es bien importante que se tenga a partir de una planeación energética. Si no tenemos una planeación realmente que sea viable, es muy difícil que se logre cumplir. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que pues justamente con este nuevo gobierno se ha establecido o se ha creado una incertidumbre en todo este tema de la parte de energética, y no solamente por decir de la parte de energías renovables, sino también es la parte que se requiere de una inversión muy alta tecnológicamente hablando para poder cubrir todas estas necesidades. Entonces, si estábamos hablando, como mencionaba aquí nuestro colega Carlos, del nuevo modelo que ya se está requiriendo, que sea un modelo que México está estableciendo, algo que siempre se ha mencionado es que se tiene que trabajar en equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente el gobierno es el que debe de estar cubriendo estas necesidades, sino también la parte del sector privado está viendo de poder invertir y cubrir esas necesidades que son de gran importancia para que se lleve a cabo todo esto. Y es un trabajo en equipo y también es la parte de la demanda que la misma sociedad va solicitando. Y una de las cosas, pues, que sí es importante, como me estaban preguntando anteriormente, pues es esta parte de la eficiencia energética. Y una cosa que tenemos que notar o destacar es que necesitamos empezar desde lo más básico para la eficiencia energética, no solamente en la industria, sino también en nuestras casas, que nosotros mismos empecemos a ser conscientes de cuánta energía estamos consumiendo, porque no solamente el sector industrial es una parte que representa un alto consumo, sino también los pequeños comercios y la parte residencial. Entonces, ese primer paso, pues sí, es conocer qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y para qué lo estamos consumiendo. Muchas gracias, Lucía. De hecho, igual como cuando terminó Sergio su presentación, les pediría que contesten cuando no les toca las preguntas en paralelo al panel, porque nos llegan varios y supongo que después no habrá mucho tiempo para poder contestarlas, pero me gustaría tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Muchas gracias por sus respuestas, ideas en el primer tema, ¿no? El rol del sector público y privado. Se mencionó mucho la colaboración, se mencionó mucho las nuevas o el cambio de paradigma en cuanto a eficiencia energética, etcétera. Carlos, si quieres sigue con el tema 2 de tu presentación, adelante. Correcto. Bueno, pues primero pues agradecerles de todos modos a Francis y aquí a Lucía, pues este gran ejemplo de colaboración que estamos llevando a cabo en este panel, como decimos acá en nuestro clúster, asociatividad, todos sentados en la misma mesa. Y es lo que tenemos que hacer, no solo como clúster, sino con los niveles de gobierno y con las empresas, que seguros todos estamos como mexicanos
buscando esa oportunidad para buscar salir adelante. Nuestra competencia está allá afuera, no dentro del país. Aquí tenemos que sumar esos esfuerzos. Bueno, en este punto, pues, estamos viendo, pues, una etapa donde hay un cambio de paradigmas, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pues, empezar a adaptarnos y buscar, pues, las mejores maneras de tomar estos retos para poder salir adelante. Ahorita es muy importante la dataficación, o la medición de los datos, porque tenemos que precisamente buscar pasar de ese análisis de datos a pasar al modelo digital. Ahorita estamos viendo que la tecnología 4G se está llevando a cabo aquí en el 2020, pero por ejemplo, pues ya se está introduciendo la tecnología 5G y China nos está hablando ya de la tecnología 6G. Ustedes, como lo saben, pues es una mayor movilización de datos. Entonces tenemos que buscar esa transición en México de pasar de la automatización a digitalizar nuestros modelos. Nosotros tenemos ejemplos de empresas en nuestro clúster que están precisamente haciendo eso. Tenemos una de ellas que ha diseñado procesos para automatizar los procesos con un software, incluso con una alianza con España. Y tenemos otra empresa que está del mismo clúster, basada aquí entre Monterrey y Chihuahua, que está buscando precisamente cómo digitalizar esa automatización. Entonces, pues todo eso nos está impactando y tenemos que estar preparados. Y tenemos que también ver cómo integramos a nuestras pymes. Hay competencia, hay capacidad de nosotros como mexicanos. Entonces tenemos que ver cómo plantear propuestas que nos lleven a sumarnos para encontrar, a tomar esos retos que nos están llegando de una manera muy rápida, como está la dinámica en el mundo actual. Tenemos que salir adelante, no podemos quedarnos atrás. Precisamente como vicepresidente en el CONACEN de fortalecimiento de empresas y creación de nuevos negocios, eso es lo que hemos estado haciendo también aquí en el clúster de energía de Chihuahua. Esa creación de nuevos negocios, empezamos con las empresas de nuestro mismo clúster y ahora estamos buscando también cómo llegar a otras partes del país, pero en ese mismo tenor, aprovechando la estructura que tienen estos 14 clústeres, pues la industria de manufactura y exportación global es muy importante en Chihuahua y especialmente en Ciudad Juárez, donde se encuentra el 79% de la industria de manufactura. Principalmente el porcentaje mayor es en electrodomésticos, otra parte es autopartes. Y bueno, también venimos nosotros con un granito de arena como nuestra empresa TPI, que es el líder mundial de la fabricación de estas aspas de viento que ven ustedes aquí. Entonces, creo que ya pasamos esa etapa en México donde era el modelo de la maquila, donde se ensamblaba una parte aquí, otra allá y luego se aglutinaba todo. Somos verdaderas fábricas. Lo que tenemos establecidos en México son fábricas con personal, con alta mano de obra calificada, con técnicos e ingenieros de lo mejor. Incluso algunos se exportan al mundo, de aquí se los llevan a otras partes. Entonces yo creo que sí tenemos nosotros que aprovechar, fomentar y ver esos paradigmas que estamos enfrentando para buscar la mejor oportunidad para salir adelante. Creo que no olvidemos integrar a las pymes. Tenemos que, ellas son responsables de la mayor generación de empleo en México, lo sabemos. Entonces tenemos que ver cómo entran a esa etapa del mercado global. Ya fueron incluidas en el TMEC. Entonces tenemos que aprovechar esas estructuras y esos acuerdos internacionales que tenemos para buscar integrar en ese rumbo a México. Le cedo la palabra a mis compañeras Francia y Lucía aquí del panel. Muchas gracias. Tu micrófono, Francis, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Carlos, por esta introducción hacia la parte de la importancia de la digitalización para poder lograr mayores niveles de eficiencia.
Y ahí me gustaría hablar de algunos ejemplos que hemos tenido desde Ramadasa para la industria de alimentos en México, en donde a través de la digitalización, apoyando la automatización y control avanzado de ciertos procesos, hemos logrado reducir en 65% el consumo de energía eléctrica y en 25% el consumo de energía térmica en ciertos procesos de secado. Y para empresas que son de bajos márgenes, esto puede significar duplicar o hasta triplicar el resultado de operación. Entonces, había por ahí una pregunta que nos hacía Ignacio de cómo podíamos hacer una mayor generalización de la eficiencia energética como parte de la cultura de mejora continua de las empresas. Tienen que ver cuál es el beneficio económico de largo plazo, de corto y de largo plazo en sus empresas, y sin duda la pueden corroborar a través de ciertos proyectos y pilotos que pueden llevar a cabo para ver cuáles son los beneficios. En el pasado, la inversión que se hacía en la industria para proyectos relacionados con eficiencia energética, se tenían retornos de 7, 8 años. Hoy día vemos proyectos que se pueden implementar de una manera bastante fácil y ágil, con unos retornos de inversión de 1 y 2 años. Entonces, creo que más que crecer las inversiones, más que tener mayores inversiones para el crecimiento de plantas productivas, tenemos que buscar inversiones que nos ayuden a eficientar lo que tenemos, logrando tener una mayor utilización de la planta productiva actual, pero también con una mayor eficiencia. Y esto, sin duda, pues da una muy importante reducción en costos y de mejora en la rentabilidad de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial de la que decías, que tiene que ver con la utilización de la información de los propios procesos para lograr tener mayores eficiencias, sin duda nos va a ayudar a acompañar a la industria para ir ganando esa parte de eficiencia que se tiene que lograr. De hecho, dentro de la Ley General de Cambio Climático de México se preveía que la mitigación de gases de efecto invernadero se tendría que dar en parte por una reducción en 35% de esas emisiones, por una reducción de la demanda, ¿no? Por proyectos de eficiencia energética que sin duda nos pueden beneficiar. Y dependiendo del tipo de industria, hay industrias que el consumo de energía puede ser 5, 10%, hay industrias que tienen un 20, 25, hasta 30% del costo de la energía dentro de su costo de producción. Entonces, dependiendo de qué tan importante es el costo de la energía en tus propios procesos, la prioridad debería de ser absoluta para poder lograr tener esa eficiencia y esa reducción de consumo y por lo tanto de costo. Muchas gracias. Una de las cosas pues muy importantes, como estaba mencionando Francis, pues son los resultados que se obtienen a partir de estos procesos de eficiencia energética. En nuestro caso también se han presentado resultados con el simple hecho de hacer una sencilla capacitación, plática, seminario, con el mismo personal dentro de una misma empresa. Se llegan a obtener ahorros desde el 6% hasta casi el 20%. ¿Y esto qué representa? Simplemente con un cambio de conductual de las personas, de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y cuáles son los beneficios que se obtienen. Entonces, definitivamente esta parte sí requiere de que se obtenga bastante información y como en otras ocasiones se menciona, pues es ir evangelizando y compartiendo toda esta información y todos estos resultados, en donde uno solamente puede empezar a observar de cómo una mínima inversión pueden obtenerse grandes resultados. Y una de las cosas importantes que también se tiene que ver es el hecho de que normalmente siempre al hablar de estos temas de eficiencia energética lo tomamos en cuenta como un gasto. Entonces nada más se menciona, y digo como un gasto porque la pregunta es ¿y cuánto me va a costar? Y en algunos casos ya se empieza a escuchar un poco más la parte de ¿y cuándo lo voy a recuperar? O ¿cuánto tiempo me va a tomar recuperar toda esta inversión? Pero la mayoría sí llega a ver como un gasto. Entonces, estas oportunidades y estos retos que nos estaba mencionando el doctor Carlos, pues son
bastante importantes, o sea, y se han estado trabajando en diferentes formas, en diferentes paneles, en diferentes conceptos de evangelizar, de compartir esta información, justamente con la digitalización y la transformación de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, han sido una necesidad. Al inicio de esta pandemia, yo les pregunto a todos, ¿cuántos se veían trabajando desde su casa? ¿Cuántas personas tienen dentro de su industria, dentro de la manufactura, el control o el poder observar cómo va el proceso desde su casa? Y todo esto se debe a qué? Justamente a la medición de datos que se estaba mencionando, a la automatización y digitalización de esa información que se está teniendo. Y es una de las cosas que pues también nos va llevando a los cambios tecnológicos en cuanto a la comunicación, que ya ahorita actualmente pues tenemos la tecnología 4G, ya empieza la 5G, y como está mencionado también el doctor en su presentación, pues ya en China pues va entrando en la 6G, ¿no? Entonces México ya va muy tarde. Pero ¿qué pasa? Que pues justamente el proceso de la pandemia, cuando hablábamos del hecho de decir el home office, de automatizar, lo veíamos y decíamos, no, México va a entrar dentro de 5 a 10 años, va a lograr todo este proceso de digitalización. Llegó la pandemia y nos dijo, quítate que ahí te voy porque lo vas a tener que hacer, no de hoy, sino de ayer al día siguiente. Y si nos ponemos a observar o a analizar este año cómo tuvimos que hacer esa transformación y en cuánto tiempo realizamos esa transformación, pues quiere decir que todos estos procesos México los puede seguir haciendo. Entonces, esos paradigmas los tuvimos que cambiar de la noche a la mañana. Hemos trabajado y se sigue trabajando. Y el tema de eficiencia energética, pues es uno de los puntos bases en donde yo los invito a que realmente se tomen cuenta de ese marco o esa información de decir, no es un gasto, es una inversión y sí va a haber una recuperación. Y es una recuperación que se va haciendo a través de una planeación estratégica para que se obtengan los resultados. Ahora, México, ¿qué pasa? La base de México son pymes y no significa que digamos que toda esta tecnología no es accesible para pymes. Claro que sí hay tecnología que es accesible para todas las pymes, pero también depende mucho de nosotros. Por ahí dentro de los comentarios que estaba leyendo rápido mencionan que pues se tienen hornos, se tienen calentadores que son de 30, 40, 50 años. Yo algo que siempre he dicho, en México somos muy buenos para todo lo que hacemos y luego por eso también mucha parte de la industria desea venir a instalarse a México y a trabajar con los mexicanos, porque somos muy buenos en nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa con la tecnología que tenemos establecida en México? Es una tecnología ya antigua. Y yo he llegado y les digo, voy y visito industria mexicana, que es de varios años en adelante, y una de las cosas que me llama la atención, volteo y digo, no manchen, o sea, esto es un museo funcionando. ¿Por qué? Porque tienen esos equipos que son realmente antiguos y yo no digo que no funcionen, funcionan de perfecta forma, están de maravilla. Sin embargo, ya la eficiencia es diferente. Tienen un mayor consumo y quiere decir que hoy en día ya tenemos una tecnología que nos ayuda a reducir ese consumo. Entonces es cambiar, o sea, es un paradigma de decir, mi equipo sí está bueno, pero ya hay uno mejor que me puede ser más rentable y me puede ayudar a cumplir esas retas o esas metas que yo me estoy poniendo como empresa. Y esto lo veo porque en ocasiones me ha acompañado mi papá en visitas dentro de la misma industria y me ha tocado que mi papá voltea y me comenta y dice, a esta industria que hoy vamos, yo le instalé estos tableros cuando yo tenía 23 años. Y ahora mi papá pues ya está arriba de los 70, entonces pues ahí calculen, hagan sus matemáticas de cuánto tiempo ya lleva esta industria y siguen siendo los mismos tableros y repito, funcionan, le dan su mantenimiento, pero ya hay tecnología que podemos llegar a cambiar y que nos va a brindar mejores resultados que hoy en día necesitamos. Y es importante que todo esto pues también se vaya haciendo y ese chip se vaya metiendo en que las pymes en México podemos cambiar todo este proceso y nos podemos digitalizar de la misma forma y no significa que vaya a tener un alto costo porque pues nosotros no somos una pequeña empresa, una pequeña industria y no nos podemos comparar con otras que se están estableciendo en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy buena, no sé, no son casos de éxito que comentas, sino casos interesantes más bien. Ojalá pronto escucharíamos más casos de éxito y no necesariamente siempre se tiene que comprar tecnología súper cara, nueva, sino a veces son simples hechos más fáciles que pueden ahorrar ya energía, electricidad y todo eso, ¿no? Kira, Carlos, Kira, sí. perdón.
Me gustaría agregar un poco a esto que mencionaba Lucía, en relación a la importancia de contar con una planeación estratégica respecto hacia dónde vamos respecto a nuestro consumo de energía. Y ahí, con esto que decías de los casos de éxito, me gustaría compartir. Yo fui directora de sustentabilidad de Nestlé México, y en una de las mediciones que hice sobre los proyectos que se estaban llevando a cabo, a lo largo de un periodo de 10 años, una vez que la empresa se comprometió públicamente a nivel global a reducir las emisiones de carbono que estaba realizando, y esto asociado también a un compromiso de reducir su intensidad energética, pues la empresa tuvo una planeación de largo plazo que bajó desde lo global hacia los mercados y hacia las diferentes operaciones productivas, para saber qué recursos demandaba para poder llevar a cabo estos proyectos y cumplir esas metas que se había puesto y que había ya reportado públicamente. Una vez que analicé qué habíamos logrado a lo largo de 10 años, y te hablo del mercado mexicano, se logró reducir la intensidad energética en un 70% por tonelada producida, y esto evitó un costo del 50% de la energía que se podría haber llegado a tener si no se hubiera iniciado 10 años antes con esta propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Es difícil venir con una carreta de dinero y ponerla para lograr cosas de hoy a mañana. La verdad es que no va a funcionar de esa manera, nunca va a funcionar así, pero si tienes una visión de que en 10 años quieres lograr un determinado indicador, y pones los recursos y empoderas a la gente, a los equipos de trabajo para poderlo lograr, esto es totalmente factible y totalmente tangible también para poder tener estos beneficios en tu cuenta de pérdidas y ganancias. Cada vez estamos viendo en el mercado una mayor competencia. Cada vez hay mayores productos, hay mayores competidores. Las empresas no pueden transmitir en el precio final de los productos todos sus incrementos en costos, y tienen que estar trabajando todo el tiempo por ganar mayor eficiencia. Esta eficiencia se puede lograr justamente con estos indicadores para poder compensar ciertos incrementos de costo y para poder mantenerse competitivos con sus consumidores. Entonces, yo creo que forma parte justamente, como bien decía Lucía, de tener una visión estratégica y el involucramiento de la alta dirección de la empresa, y que no solamente es en los grandes corporativos, como el ejemplo que pongo del caso de Nestlé, sino que las pymes, al ser el dueño de la empresa, el que toma las decisiones, pues es muchísimo más fácil poder avanzar hacia adelante y, como bien dice Lucía también, aprovechando todo lo que hoy tiene, pero como agregándole ciertos aspectos que van a ayudar a que estos equipos puedan ser más eficientes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad hacia adelante en todos estos temas. Muchas gracias, Francis, por también compartir tu experiencia. Y yo me acuerdo muy bien cuando Nestlé, por tu iniciativa, firmó un acuerdo voluntario, ¿no?, junto con la CONUE en 2017. Y como bien comentas, si cuando la empresa se compromete, pues de cierta forma se lleva a cabo, ¿no? Pero eso obviamente con la dirección, con la alta dirección, con todo, ¿no? La sensibilización a que hay que cambiar algo. Y vi unos comentarios que pues los pymes obviamente no tienen tanto financiamiento, no tienen tanto, pues sí, yo creo que más la barrera de financiamiento. Por eso una pregunta que me gustaría hacer comentar, porque nos hizo una pregunta un espectador. ¿Conocen alguna plataforma de inversión tipo crowdfunding para que pequeños inversionistas puedan colaborar con esta transición? No sé si ustedes tengan algún conocimiento. Ahí justamente mencionó también de Red Girasol, que llega a ser una de las plataformas en donde justamente apoyan a estas pymes para que vayan realizando sus diferentes actividades. Ahora, también
hoy en día que se ha estado realizando, pues que las mismas empresas llegan a poder apoyar con ciertos financiamientos, en donde también es para que se puedan realizar todos estos trabajos. Y otra de las cosas que también hay que ver es que ya hoy en día hay fondos o, bueno, apoyos por bancos, o sea, ahora sí del sector privado, en donde también, pues, en ciertos proyectos, digo, ahí sí está un poco más restringido, lo enfocan más a la parte de energías renovables, sobre todo de solar, pero sí llegan a haber algunos apoyos que se van mencionando justamente en estos temas, pero sobre todo Red Girasol sí ha sido uno de los que más se ha impulsado para poder llevar a cabo los diferentes proyectos y que llegan a tener cierto acceso para tener la parte de el acceso a estas tecnologías que hoy en día estamos buscando. Gracias, Lucía. ¿Alguien tiene otro comentario, otro conocimiento en cuanto al tiempo? El financiamiento es un tema, ¿no? En cualquier webinar. No sé si tienen un comentario. Si no, seguimos con las preguntas. Francis, ¿no? Lo que pasa es que no tengo mucho conocimiento en ese tema, pero lo que sí me gustaría decir es que los bancos están buscando cada vez poner sus carteras de inversión y financiamiento en proyectos verdes, y lo que es la Bolsa Mexicana de Valores con la plataforma CO2 también está buscando generar proyectos. Claro, estos son de mayor magnitud, no necesariamente disponibles para los pequeños productores o las pymes. Entonces, sí creo que la tecnología hoy puede desarrollar. Sí, he estado leyendo aquí que está este proyecto Girasol, y seguramente más con todo lo que tiene que ver con el blockchain, seguramente cada vez va a haber mayores plataformas para poder financiar a estos pequeños productores. Hay proyectos también que son llevados a cabo para dar acceso a la energía para pequeñas comunidades, y sí tienen mecanismos de financiamiento para poder llevar a cabo esta adopción de renovables para la electrificación de ciertas comunidades en campo, pero normalmente son proyectos que son financiados por organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, etcétera. Muchas gracias, Francis. De hecho, hay otro comentario justo en cuanto a los pymes. Dice Jenny García, considera complicado poder convencer a los pymes mexicanas de cambiar a las energías renovables. ¿Qué tan difícil es llevar a cabo el primer paso de un plan de energía renovable completo, pero ya completo en México? Y yo creo que también en una pyme, ¿no? O sea, vamos de chico a lo grande. No sé si a alguien le gustaría contestar. Si quieren, ahí puedo ir participando. Creo que ese cambio ya ha iniciado. Se empezó anteriormente, vamos a decir, el previo a la pandemia, ya iniciaba a generar un poquito más el ruido la parte del consumo, de tener unas energías limpias o las certificadas, ¿no? Que hoy en día ya conocíamos como las CELS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es difícil convencerlos en el hecho de decir, debes de cambiar o de buscar de tener tu consumo a través de energías limpias. No, el problema viene siendo, como se ha mencionado anteriormente, la parte de los financiamientos, ¿no? O del dinero, es decir, ¿cuánto tengo que invertir para yo poder consumir esa energía y cuándo lo voy a recuperar? Ahora, mencionaba Francis algo muy importante, la venta de los bonos de carbono, o sea, el mercado de carbono vuelve a abrirse y vuelve a ser algo interesante, pero desgraciadamente sigue siendo algo inaccesible para las pymes. De lo que yo he sabido que en otros lugares también se ha hecho es que se han juntado diferentes pymes, o sea, vamos a decir a través de clubs o de como clústeres, en donde dicen vamos a sumar todos estos ahorros que se están generando y lo vamos a meter para poder adquirir y poder obtener esos fondos que ya sean de organizaciones internacionales para poder participar. Entonces aquí el punto mucho viene siendo el cómo poder identificar para que realmente las pymes digan, o sea, no solamente se quede en el dicho, sino que sea un hecho de decir, quiero. Y el quiero es ya estoy viendo de cómo hacer ese consumo, que sea un consumo responsable a través de las energías renovables. Entonces ese cambio ya se está dando, y principalmente, como mencioné también, por esta parte ahora, a partir de la pandemia, o sea, de este parteaguas que tuvimos en toda nuestra vida,
cotidiana que nos la rompió y nos la cambió y nos la transformó, ya hoy empieza a ser un poquito más esa conciencia de decir, bueno, ahora tengo que ver realmente cómo, ¿por qué? Porque sí me está generando ahorros y beneficios, porque ya empieza también un cambio conductual o cultural de que tenemos que ser sustentables hoy en día. Y no solamente la gran industria, sino también las pequeñas, tenemos que empezar a poner ese ejemplo. Ahí me gustaría agregar, si se puede, me gustaría agregar una cosa. La parte de la generación distribuida está abierta para todos. ¿Qué sucede muchas veces con las pymes o con esa generación distribuida que permite que puedan adoptar energías renovables? Está la limitación a los techos, es en dónde pongo mis paneles para poderme autoabastecer, ¿no? Porque no necesariamente van a tener un volumen que sea interesante para hacer un contrato con un generador que les pueda entregar en su sitio. Entonces serían proyectos de generación distribuida de hasta medio mega que es posible poderlos realizar, pero que está limitado por el espacio que tengan en techos para la colocación de los paneles. Y esto hablando de energía fotovoltaica. No hemos hablado del calentamiento solar, ¿no? Y ahí yo he visto en lecherías en el estado de Jalisco, he visitado a través de un proyecto que se tiene de unos emprendedores en Jalisco, el calentamiento solar, cómo les permite alcanzar temperaturas que les permite hacer la pasteurización de la leche a través de agua que es calentada mediante el sol. Entonces, sí es posible que las pymes puedan adoptar, pero siempre estará relacionado o dependerá de cuáles son sus procesos productivos, cuáles son las situaciones de espacio, cuál es su requerimiento real, porque muchas veces estigmatizamos las cosas y creemos que es igual para todos, y no, hay que ver cada contexto y dependiendo del contexto, tomar las decisiones que convengan más para ese tipo de pequeña empresa, de pequeña industria. ¿Sí? Quisiera adicionar ahí también, apoyando lo que dice Lucía y lo que mencionaba ahorita Francis también, de que anteriormente llevamos con mucho éxito ese aglutinamiento de las pymes, Lucía, como consorcios. Entonces simplemente tuvimos que ver que varias pymes, primero una cultura de que no se vean como competencia, es decir, se requiere tal cantidad de esta pieza, pero tú no más puedes producir esto, entonces tienen que juntar 2, 3 y romper y generar esa cultura de esa asociatividad que es también importante en las pymes, porque ¿qué pasa finalmente si no se lleva a cabo esa alianza? Pues que se pierde el contrato porque no hay la capacidad de uno solo, en cambio se juntan 3 o 4 y hay talleres pymes que aquí facturan, por ejemplo, me tocó ver $1,5 millones, $3 millones, $5 millones, y son grupos de ingenieros jóvenes que han entendido cómo va el mercado global, han adquirido esos tornos sofisticados, han entendido, pero tocó tiempo y esfuerzo romper esa cultura de la asociatividad para poder salir adelante. Gracias. Gracias, Carlos. De hecho, ahora que hablas de jóvenes emprendedores, va muy bien a la mano con una pregunta que llegó. ¿Qué hay de la inversión en investigación y desarrollo en México para que los jóvenes sean desarrolladores tecnológicos? ¿Qué organismos van a invertir en ello? No sé si ustedes tengan algún conocimiento en cuanto a ese tema de capacitación de los jóvenes. Bueno, algo que me gustaría poner de ejemplo que se está llevando a cabo, cuando menos aquí en la Universidad Tecnológica en Juárez, que es uno de los miembros de nuestro clúster, el modelo dual, que precisamente venía de Alemania, aquí está la empresa Bosch, y creo que esa es una oportunidad de preparar a nuestros jóvenes en el emprendimiento, porque empiezan con un 10% en la empresa, con un 90% en la institución académica, y eso se revierte, como ustedes saben, al final, 90% en la empresa y 10%. ¿A dónde voy con estos jóvenes emprendedores? Bueno, pues que tendrán una visión muy completa de cómo integrarse, por ejemplo, ya sea a la empresa o a la misma proveeduría. He visto precisamente esos jóvenes emprendedores que tomaron experiencia en alguna empresa, aprendieron y establecieron sus pymes y la están haciendo con mucho éxito y están integrándose a la cadena global, porque una vez que abastecen a una tractora, pues eso va a la cadena global. Entonces están empezando a agarrar ese camino
y están ya viendo la opción los jóvenes emprendedores, que no solo es trabajar en una empresa, sino por qué no crear una nueva empresa con la tecnología que se ha ido abratando y que nos permite la digitalización, pues acceder a metodologías para poder participar en este mercado global. Muchas gracias. Francis. Sí, Kira, gracias. Quería hacer un comentario en relación a lo que nos dice Sandra Razo Escalera, que puso aquí una notita en el chat. Yo creo que es importante hacer la mención que las empresas que se dedican a la instalación y al asesoramiento para la colocación de paneles fotovoltaicos están financiando muchos de los proyectos y cobran a través del costo del kilowatt hora, que es un valor que sin duda será menor que lo que puede costar la energía en el recibo eléctrico. Entonces, este tipo de planes de negocio que pueden presentar estas empresas son una alternativa también para las pymes, para que puedan adoptar de una manera más rápida y las energías renovables, con financiamiento que pueden darle los mismos desarrolladores de los proyectos. Entonces, es importante que lo conozcan, que lo tengan en cuenta y que lo aprovechen. Sí, gracias, Francis, por ese comentario. Igual, siguiendo con el tema de pymes y viendo el reloj, creo que vamos a tratar de terminar en unos 2-3 minutos. Entonces, si ojalá tengan tanto tiempo para estar con nosotros. Pregunta Memo Gómez, ¿las energías renovables a futuro tendrán el mismo éxito en todas las pymes? Obviamente una pregunta muy interesante. De hecho, nos han llegado varias preguntas muy buenas, muy interesantes. Esa pregunta es más como de reflexión, ¿no? Porque pues yo diría que sí, ¿no? Cualquier pyme que lo implemente pues va a tener un ahorro energético, ya no está, ya no depende de, ojalá, ¿no? Digo, de la CFE, va a estar de cierta forma autoabasteciendo con energía verde, etcétera. No sé si nuestros panelistas tengan algún comentario en cuanto a esta comparación de la implementación de energías renovables en las pymes. Quiero comentarles que uno de nuestros miembros del clúster del Consejo Consultivo, Daniel Chacón, él propuso un proyecto de 5 millones de techos solares. Es muy interesante ese proyecto y enfocado a las pymes y a los hogares de México, porque ese proyecto lo que pretende es que el subsidio que vemos en nuestros recibos fuera siendo sustituido, de verdad, por paneles solares. Y empezar en las regiones más apartadas, conjuntamente, pues tiene que trabajar la banca, tiene que trabajar el gobierno federal, y tenemos que apoyar a esas pymes para que precisamente ir eliminando el subsidio. Creo que nos queda muy claro que la tendencia de la energía, el precio de la energía va a ir en ascenso. Qué mejor que irnos preparando con tiempo y poder empezar a crear esos techos solares, y por supuesto que los utilicen las pymes, pero todos, como mencionaba, banca, gobierno, sector privado, público, privado, para apoyar ese desarrollo y esa cultura. Yo creo que ya no es una cosa del futuro, ya la energía solar está aquí, ya la energía eólica está aquí, tenemos ejemplos palpables en todo México. Bueno, pues encontremos mecanismos de una manera conjunta para apoyar a las pymes, para que puedan tener su generación de energía propia. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Aquí veo también a Sergio. No sé si también, Sergio, ¿quieres comentar algo? Tuve una reflexión ahorita a la pregunta que hacían de las pymes. Yo soy de la idea que el comportamiento de cada pyme va a ser diferencial, porque de hoy en adelante las empresas tienen que tener departamentos energéticos o áreas energéticas, como se tiene recursos humanos, contabilidad, jurídico. Eso lo daban por hecho las empresas, porque siempre han estado contratados con una sola empresa. Cuando se empieza a autogestionar y eficientizar el proceso, depende de la calidad técnica y humana de los directivos de la empresa, de la pequeña empresa.
y no asumir que porque ya se puso el panel, ya va a ser eficiente y ya va a ser... Hay que gestionar todo ese proceso, porque requiere un mantenimiento financiero, jurídico, contable, el manejo energético, y eso es la innovación en el proceso de transición. La descentralización implica eso. Entonces, cada organismo empresarial deberá de tener afinado y calibrado esa parte con el mejor elemento humano y técnico posible. Justamente respaldando lo que dice Sergio, es de gran importancia que también hoy en día ya se está viendo más este tema de la energía, o sea, ya antes se asociaba directamente con la cuestión o el área de medio ambiente y seguridad en el trabajo. Hoy ya también la industria comienza a tener su propio área, su propio sector, de decir internamente tenemos nuestra sección de energía. Entonces, eso es algo muy, muy importante y es uno de los primeros pasos. Y como se mencionaba anteriormente también, el hecho de que se tiene que participar, o sea, no es solamente de una persona o de tener el decir se va a hacer, pero pues normalmente se queda en el se va a hacer, sino las acciones que se están tomando y que se involucre todo personal que forma parte de la empresa, ya sea grande, chica o mediana. Y sobre todo, algo que mencionaba también Francis de gran importancia es la visión no solamente a mediano o a corto plazo y mediano plazo, sino una visión a largo plazo. Y por el mediano y largo plazo no les estoy diciendo de 1 año, ni 3 años, ni 5 años, de 10 años mínimo. Esas visiones son las que se necesitan. Las inversiones son justamente muchas veces esa recuperación, pero sobre todo los resultados de mayor éxito se van a obtener teniendo esas visiones de mediano y largo plazo. Y el que realmente nos establezcamos esas metas y que independientemente de lo que diga el gobierno o de lo que diga la meta de la industria, o sea, que en algún momento tienen pues, que hacer ajustes como las que se han tenido que hacer en estos momentos, es el hecho de que se quiera cumplir. Entonces, si como empresas establecen esas metas, ahorita nosotros, parte de nuestros clientes dicen, aunque la pandemia venga y nos haga cambios, nosotros seguimos teniendo que cumplir nuestras metas para el 2025. Entonces, eso es uno de los factores que también interfiere mucho y se lleva a cabo de trabajar en este conjunto y teniendo estas áreas, como mencionaba el doctor Sergio Medina. ¿Algún más comentarios, mis estimados panelistas? Algo que me gustaría agregar y brevemente, yo creo que tenemos que tener en consideración que la energía es un insumo clave para el desarrollo económico y social del mundo como tal, ¿no? Entonces, no concebimos ya el mundo sin energía. Cada vez se consume más energía en las casas, cada vez tenemos más cosas que nos facilitan la vida del día a día, que demandan este consumo de energía y al igual todo lo que tiene que ver con la parte de procesamiento. Entonces, tenemos que encontrar cómo podemos asegurar que para el 2050 vamos a contar con la energía necesaria para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, tiene que ver con una planeación de cómo vamos a consumir los recursos energéticos que tenemos, cuáles son las fuentes probadas, o sea, los recursos probados en temas de oil and gas, o cuáles son también el potencial de generación eólica y solar que tienen los diferentes países respecto de su demanda. O sea, cómo podemos hacer esa planificación que nos permita saber cuál es la mejor manera de seguir consumiendo la energía en un nivel macro hacia adelante. Yo creo que hoy las tecnologías de información, todo lo que tiene que ver el Big Data, nos pueden ayudar a hacer estimaciones muy precisas de cómo podemos contar con esa energía hacia adelante, qué tanto va a ser factible efectivamente lograr eficiencias que nos permitan asegurar que vamos a consumir solamente la energía que es estrictamente necesario consumir y que vamos a poder contar con la energía para poder hacer esos consumos y poder satisfacer esas necesidades crecientes. El desarrollo de tecnología, todo lo que tiene que ver con la innovación, renovación, es hacia dónde está orientada. Por un lado, tenemos energías eólicas y solares de las que les estamos apostando que el costo del kilowatt hora sea cada vez menor en relación a esas inversiones, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con todos los procesos térmicos que se generan con energías fósiles?
ya sea el gas o cualquier otro derivado del petróleo, ¿cómo vamos a poder mantener esos procesos térmicos que no necesariamente vamos a desarrollar a través de las energías renovables? Entonces, la ciencia y la tecnología debe de estar dispuesta para poder ver qué se va a hacer para que una vez que se agoten esas fuentes de combustibles fósiles, o si no se agotan, ¿cuáles van a ser las alternativas? Hoy hablamos de biocombustibles, pero los biocombustibles son muy perversos desde el punto de vista de que compiten por tierra y agua con la producción de alimentos. ¿Cuál es la producción de energía que podemos llegar a tener desde un punto de vista sintético para asegurar esos procesos térmicos de industria que elevan el calor a 1000 grados, ¿no? O más. Entonces, hay que trabajar en eso. Yo creo que es una gran oportunidad de reflexión para poderlo alcanzar la satisfacción de estas necesidades al 2050 y más allá. Mira, yo quisiera hacer una última reflexión, si es posible. ¿Tenemos tiempo? Hasta que se vayan nuestros espectadores tenemos tiempo. Que deje de cantar, ¿verdad? Como dice aquí mi paisano. Mientras aplaudan. Fíjense, en México, hasta hace poco, nos cayó el 20 que la energía era importante. Cuando la energía es la variable número 1 de relevancia económica en el mundo. Por arriba de la industria de los alimentos, por arriba de la industria de la guerra, que son los más grandes económicamente en el mundo, la energía es el factor más relevante globalmente. Y el entender eso nos da magnitud de la relevancia que esto revierte. Y con eso yo concluiría, los países que logren dominar, desarrollar la infraestructura energética en renovables serán las potencias geopolíticas económicas del mundo. Así de sencillo. ¿Por qué? Por el impacto económico, geopolítico, estratégico que van a tener. Por eso empecé o inicié mi conversación mostrando en la lámina 3 los 4 países que van liderando el proceso. Estados Unidos, que va a tener un despertar tremendo en esa dirección y que por supuesto va a impactar a México, quiérase o no. Claro que va a incidir globalmente. China, segunda economía del mundo. Alemania, que es la locomotora económica de Europa, y algunos otros países de Asia que están ingresando a este mercado. Entonces, a manera de reflexión de mi parte final es, los países que se retracten de ese proceso se verán económicamente y geopolíticamente afectados. Y México debe de tener la participación de todos los actores porque el tema energético nos interesa y nos conviene a todos. Pero ahí es donde hay que cambiar estructuras mentales, culturales, para que todos participemos en este proceso. Muchas gracias, Sergio. Me queda tan impactada tus palabras y obviamente escuchar a Alemania dentro de los 3 primeros países, que creo que me gustaría terminar con esta reflexión y pues al final data específica, ¿no? y información muy bien observada. Y terminando nada más con eso, que justamente ayer tuve una conversación en cuanto a que vamos a terminar en producir energía nuclear. Hay obviamente voces en contra, voces a favor. La mayoría, la verdad no sé muy bien cuál es la mayoría, pero las voces en contra dicen no, pero no tenemos energías renovables suficiente para en algún momento abastecer a todos esos coches eléctricos que queremos manejar, a todos los buses eléctricos que queremos en nuestras ciudades. No tenemos renovables o almacenamiento suficiente para llevar la energía eólica que se genera en el norte del país para llevarlo al sur.
donde está la industria fuerte, ¿no? Que requiere toda esa energía. Y al final, como acordamos o que nos está gustando mucho de ese plan muy concreto de terminar con la generación de energía nuclear, por ejemplo, es que Alemania sí quiere o no, tiene que entonces buscar justamente o está obligada en buscar la tecnología más eficiente, tecnología de punta, sigue obviamente compartiendo con las innovaciones de los Estados Unidos, de China, y toda esa decisión muy concreta y esa voluntad pública, ¿no? Vi muchos comentarios de, oye, pero ¿cómo llevan esa información a Rocío Nale, ¿no? Me tuve que reír mucho, pues. Entonces, toda esa voluntad pública, pues también obviamente se refleja en la sensibilización a la población, la sensibilización a cómo usar la electricidad y la energía térmica, el calor y todo eso, ¿no? Entonces, al final es un buen paso. Obviamente despanta a varias personas y expertos en Alemania, pero también lleva a cabo como la pandemia, como comentaron, ¿no? De repente estamos en casa y necesitamos ahorrar energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos pone en una situación bastante, de cierta forma, en una obligación, ¿no? De seguir buscando cómo manejamos las nuevas tecnologías de hidrógeno, ¿no? De repente hidrógeno lo leemos en todos los artículos aquí en Alemania o en Chile, ¿no? Cuando hablamos de América Latina, en qué país está muy avanzado en Chile, etcétera. Entonces, eso obviamente, esa voluntad pública al final es muy importante. Sin embargo, perdón, mi teléfono, pero sin embargo es un paso para seguir avanzando en la transición energética y seguir aprovechando todas las tecnologías que tenemos. En ese sentido, me gustaría mucho agradecer otra vez a nuestros panelistas expertos. Yo creo que podríamos seguir platicando media hora más, una hora más. Podríamos dar un curso completo de esos temas. Y además, pues también agradeciendo a Conocen por estar con nosotros y haber firmado el convenio, ¿no? No sé si nuestros panelistas tienen algún otro comentario. Bueno, creo que tenemos que seguir buscando también en esa energía renovable otras, porque ahorita lo que puede generar de energía lo renovable no va a ser suficiente para la demanda que está creciendo. Me queda muy claro esa alternativa nuclear que todos nos vemos muy bien, pero que se está buscando porque pues tenemos que encontrar modos de abastecer esa demanda. Gracias. Y perdón, pero eso siempre me emociona mucho hablar de esos temas, como pueden ver, hasta que me faltan las palabras por decir. Y habían otras preguntas, obviamente, como les comenté, hay mucho para seguir comentando. Habían, por ejemplo, también preguntas de cómo CAMEXA o CANACEN pueden ofrecer la capacitación en ofrecer o poder afiliarse a las dos asociaciones. Creo que lo mejor sería pues acercarse a nosotros para ver la afiliación y cómo podemos aprovechar o apoyar CONACEN y también CAMEXA en todo pues lo que están implementando y innovando y empujando, ¿no? Ustedes como los que están hoy con nosotros. En ese sentido, muchas gracias. La grabación igual vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Igual lo pueden buscar en YouTube con CAMEXA. Ahí va a estar la grabación en unos 2-3 días. Y otra vez agradeciendo mucho a ustedes, a los ponentes y a nuestros espectadores. Muchas gracias.